Hola, hola, sean todos bienvenidos al capítulo número 26 de Cívica Popular. Mi nombre es Carlos Muñoz Lecef, ustedes ya me conocen, y a mi lado se encuentra nada más ni nada menos que el señor Pablo González, quien es abogado vinculado en temáticas de derecho penal, entre otras cosas, ¿cierto? Otras áreas. ¿Cómo está Pablo? Hola, muy buenas noches a todos. Hola Carlos, Hola, hola. muy feliz de la invitación. Así que a interiorizarnos un poco en temas de derecho penal económico principalmente. Lejos, probablemente una de las temáticas más complejas que vamos a tratar en Cívica Popular. Si tuviésemos que ordenarnos, ¿esto cuánto tomaría? ¿Unas 6 horas? Pues, tres seminarios de 3 horas, qué sé yo, un montón, Se han ¿cierto? escrito ríos de tinta para efectos únicamente de tratar de entender qué es el derecho penal económico. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible y disculpas desde ya porque lo más probable es que no lo logremos. No, vamos a coger nuestras batallas, vamos a coger qué temas, vamos a ir dirigiéndonos por quizás los más polémicos, lo que más se ha hablado sobre este proyecto, ¿ya? Y en definitiva dar a entender un poquito de qué se trata este tema de la ley de delitos económicos que es nueva, ¿ya? Solo como introducción, voy a partir haciendo una introducción. Em, Pasa lo siguiente, que hace muy poquito salió un proyecto de ley que lo que hace es ampliar la cantidad de delitos de carácter económico que existen actualmente. No solo amplía el catálogo, sino que además introduce nuevos tipos de sanciones, ¿ya? Elimina algunas etapas del proceso o situaciones del proceso, como podían ser algunos beneficios para personas que estaban en estos procesos de delitos económicos, e incluso influencia mucho en otras materias como pueden ser materias medioambientales, materias tributarias. En realidad es un proyecto muy complejo y que tuvo en su momento igual un poco de polémica. Bien sabemos que hasta hace muy poquito la CPC intentó bajar parte del proyecto a través del Tribunal Constitucional. No le fue muy bien ya, fue rechazado. Y en parte no fue rechazado porque este es un proyecto bastante transversal, es un proyecto que partió en la centroizquierda principalmente, en la Cámara de Diputados, después incluso en el Senado fue adoptado por la derecha, también fue el gobierno, incluso se hizo parte del mismo proyecto, entonces era tan transversal que era bien difícil que se pudiera, digamos, bajar las expectativas de promulgación del mismo. El Tribunal Constitucional le dio luz verde, por tanto ya está en situación de ser prontamente promulgada por el Ejecutivo y publicada, entrando en vigencia esta norma junto a otros proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, crimen organizado. ¿Ya? Es realmente un proyecto gigante. Si uno lee el proyecto son más de 100 hojas que incluyen modificaciones a distintos cuerpos legales. Por tanto, obviamente, en nuestro esfuerzo vamos a intentar explicar qué es lo central, qué es lo más polémico y bueno, Pablo nos dará su opinión al respecto. Esa es la introducción, señor Pablo. ¿Con qué le gustaría comenzar? Bueno, esta es una ley que ha recibido muchos aplausos por parte del mundo académico. De hecho, hubieron varios académicos, los más renombrados, que trabajaron en el marco de este proyecto de ley. De hecho, son 111 hojas aproximadamente el proyecto. Es un proyecto bastante complejo, completo. Recoge varias materias que son de suyo relevantes y para tratar de explicar un poco qué se entiende por derecho penal económico, eh, para hacerlo sencillo, es aquello relacionado con la empresa, precisamente con el ámbito económico, aquellos delitos que se dan al interior de una organización empresarial. Mm, Para estos Ahora, efectos, ¿sí? mm, para estos efectos vamos a entender casi, o a lo menos yo entiendo que la ley lo hace así, como delitos de tipo empresarial, que se dan ya sea al interior de la empresa o se dan utilizando la propia estructura de la empresa para efectos de facilitar la comisión del delito o ya sea realizar el delito propiamente tal. ¿Ya? De hecho, Eh, una de las cosas que me llamaba la atención, ¿cierto? Era que hablaba, muchas noticias hablaban de delitos empresariales, lo que da miedo en un sector amplio del empresariado que muchas veces no es gigante. Ya, pero la ley claramente se limita a cierto tipo de empresariado, no, no habla de micro o pequeñas empresas, sino que se refiere a empresas mucho más grandes. Por tanto, el negocio de la esquina no es que esté susceptible de cometer delitos empresariales. Exactamente, solamente se aplica a ciertas empresas de determinado tamaño, medianas y grandes. Y bueno, y este proyecto se da no en un contexto neutro, sino que se da en un contexto en que ya venimos
por años escuchando de ciertos delitos en que terminan con clases de ética algunas personas, que terminan con salidas alternativas y después terminan diciendo que son totalmente inocentes porque no existe una sentencia condenatoria en su contra. Y en ese mismo contexto es facilitada la comisión de delitos por la propia estructura que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque tenemos, haciendo una comparación entre los delitos económicos y los delitos más violentos, por así decirlo, tenemos una investigación que, por un robo con homicidio, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener el parte policial, la declaración de los testigos, quizás qué es lo que va a decir el parte médico, y, y tenemos toda la prueba que necesitamos para la determinación del delito. En tema de delitos económicos tienes que revisar archivadores cientos, si el delito es muy complejo, para efectos de determinar la responsabilidad de una persona, y si la pena es muy baja, los fiscales tienen mucho trabajo, entonces es por un tema práctico. ¿Qué van a preferir? Me imagino, claro, o sea, perseguir un delito de baja sanción y que implica un esfuerzo gigante a la hora de comprobación, la verdad que era poco eficiente, claramente poco eficiente. Es poco eficiente, y además, considerando también los montos que muchas veces están relacionados con estos temas, también tenemos imputados que muchas veces van a ser representados por abogados con mucha experiencia en el área penal. Entonces vas a tener un ministerio público con mucha carga laboral, con pocos beneficios a su favor para efectos de seguir adelante con este tipo de delitos, y una dificultad en el tema de las investigaciones terrible, porque vas a tener archivadores completos para efectos de determinar un delito económico, y con todas estas dificultades que se presentan al interior de la empresa. ¿Por qué? No, dime, dime. Bueno, en un robo con homicidio tienes la persona que disparó la pistola. Tú sabes que esa persona fue la que dio muerte a otro. Podrías complejizar un poco el tema cuando son dos los que participan en el delito y uno, no sé, apunta saca la billetera y el otro dispara. En tema de delitos económicos tienes muchos partícipes del delito, entonces te cuesta mucho acreditar ante un juez, mira, este fue, no, fue este otro, no, fue él, porque él fue el que dio el soborno, no, pero él fue el que ordenó, pero él fue el que sacó la plata, y finalmente tienes tantos responsables que al final no tienes ninguno. Se diluye mucho la responsabilidad, y por eso es importante esta ley, porque precisamente trata de eliminar ese problema. Mire, dice, al final todos colaboraron, todos iban en la misma, y por lo tanto todos son o podrían llegar a ser responsables. ¿Ya? Acá Tomo hay que esa entender. pregunta, tomo esa pregunta. Tú me acabas de decir, todos son responsables, pero en definitiva, ¿quiénes pueden ser los sujetos en esta situación de delito económico? Porque en lo clásico, en un delito común, claro, tenemos una persona que, como tú dices, dispara un arma. En este caso, una estructura empresarial son muchas personas. Y bueno, quizás hay un contador que no tiene idea de lo que está pasando y que corre el riesgo acaso de ser imputado. Oiga, yo era el contador que estaba sentado al lado del que cometía el delito. Más allá, quizás cometía alguna suerte de negligencia nomás, no haber estado más atento al asunto. En definitiva, ¿a quiénes Exacto. alcanza esta norma? No solo respecto a personas naturales, quizás también a la empresa, como se pasa hoy en día con ciertos delitos más específicos, ¿cierto? Como puede ser cohecho, qué sé yo. ¿A quién en definitiva afecta esta nueva norma que ya dijimos por una parte que se refiere más que nada a medianas o grandes empresas? Mira, es a todas las personas que tengan conocimiento de los hechos constitutivos del delito. ¿Ya? No necesariamente que el hecho sea constitutivo de delito, pero por ejemplo, si alguien sabe que está entregando información que es falsa a la Comisión para el Mercado Financiero, eh, que conozca la falsedad de esa información. Si yo soy el mensajero que recibo por parte del gerente, ¿sabes qué? Tienes que mandar este correo respondiendo al oficio tanto de la Comisión para el Mercado Financiero, entregando la información. Esa persona que manda el correo no sabía que esa información es falsa, y no tenía por qué saber, quizás no tenía por qué saber que esa información era falsa, sino que fue recibida por parte de su jefe. Esa persona sería la responsable. Ya. ¿Ya? De hecho, el tema de la utilización de estructuras empresariales para efectos de cometer estos delitos es súper importante. De hecho, se puede recoger un poco de la ley porque, como bien tú decías al principio, esta ley no está hecha para todas las empresas. Son solamente empresas grandes o medianas, y
para estos efectos, nosotros sabemos que las empresas, como por ejemplo París, Falabella, por dar ejemplos solamente, tienen están compuestas por otras empresas mucho más pequeñas. Cada una de sus sucursales podría formar una persona jurídica distinta. Entonces, para estos efectos se considera, está bien, se cometió en el marco de esta empresa pequeña, pero si tiene otras sucursales, se considera todo en su conjunto. Por lo tanto, trata de evitar la posibilidad de salir un poco del manto de esta norma para efectos de incumplirla. O sea, intenta evitar que la misma responsabilidad ¿Ya? se termine disolviendo. Lo que se intenta es como, mire, Exacto. me da lo mismo qué tan, qué tan específico fue el sector en que se cometió el delito, la estructura empresarial completa debe ser lo suficientemente responsable como para hacerse cargo de eso. Y ahí vienen, por ejemplo, todos estos esquemas o los programas de compliance, de cumplimiento normativo que hoy en día tienen las grandes empresas para justamente evitar que estos pequeños sectores se les escapen de las manos en cuanto a la fiscalización y el control de que no estén cometiendo, en este caso, delitos económicos, pero también podrían ser delitos de carácter tributario o incluso compliance que alcanza materia laboral. Claro, acá igual hay que tener un tema súper claro porque no hay que llamar al pánico respecto de que, o sea, yo por una negligencia voy a estar metido finalmente en un delito económico, sino que acá para poder cometer un delito la persona tiene que estar consciente respecto de lo que está realizando. ¿Ya? Acá el tema de entregar información falsa, la Comisión para el Mercado Financiero, el tema de no cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo, para la oferta de las acciones, cuando se tratan de hacer por debajo ciertas actuaciones que por ley están obligadas a realizarse con conocimiento público, eso no es una situación que pasa porque un día me levanté y se me olvidó hacer esto. Es Claro. un tema un poco más, son responsabilidades que son conocidas por todas las personas que tienen que ejercer o sea, que van a ejercer el giro por el cual llevan años trabajando. No es un tema de que acá hay una persona que se olvidó nomás y va a ser condenado por un delito económico. O sea, podríamos decir que obviamente va a alcanzar a sancionar a estas personas que cometen con dolo, con la intención, ¿cierto? Eventualmente ¿Mm? podría alcanzarse a las personas que cometen con esta negligencia inexcusable. O sea, usted es la persona con la profesión y con los conocimientos y con el ¿Mm? cargo que debería saber esta materia y por tanto el responsable más allá de que quiso o no quiso hacerlo. Exacto. Mira, Como el guardia de seguridad que deja negligentemente la puerta abierta, siendo que es la persona responsable justamente de la seguridad de un recinto. Eso sería una negligencia inexcusable. Sería igualmente aplicable para estos casos. sí, efectivamente, y ojo, porque acá haciendo un poco referencia a los Simpsons, hay un capítulo donde el señor Burns deja a un canario como el gerente de la empresa. Claro, ¿Ya? Ese es un caso, por ejemplo, en que se trata de eludir la responsabilidad penal o responsabilidad civil asociada al cargo. Ahora, si tú pones a un guardia de seguridad de gerente y no tiene idea respecto de las normas que tiene que cumplir la empresa, esa persona no está finalmente a cargo. O sea, ya. esa persona fue puesta por otra persona y esa otra persona es la responsable de lo que haga quien no tiene las aptitudes como para efectos de asumir este cargo. De hecho, a lo menos en derecho penal económico, eso se trata. Es un tema en que se trata de evadir responsabilidad por parte de un sujeto que está obligado a cumplir la norma. ¿Ya? Mm, El derecho penal no sanciona a una persona por estar ubicada en un determinado lugar, sino que ya. sanciona a una persona por las conductas que ha realizado. ¿Ya? Y O el las que tema dejó de de cómo realizar. calificar, exacto, y el tema de cómo calificar la conducta que tú estás realizando viene dada caso a caso. Ya. Ya no es por una posición social, chuta, tú eres Capricornio, vas a tener un agravante. Ya, No va a podrían ser tener a así. los Capricornios en una de esas. Los Géminis, para ese caso. Sí, también. Em, entiendo Mira, y perfectamente. Sí, respecto del tema se me había pasado el tema de las sanciones a las empresas, sí. porque derecho penal se discute Eso mucho. es bastante interesante justamente porque normalmente siempre sancionamos a personas y para nuestra ¿Mm? mente es como, bueno, ¿y qué pasa con la empresa? Porque esto no es algo, no algo antiguo, el tema de sancionar a empresas, un tema relativamente para el derecho, el mundo del derecho bastante nuevo. Para el tema del derecho penal es muy novedoso. En nuestro país también ha sido bien novedoso y antes se aplicaba a ciertos delitos
considerados especialmente graves, como por ejemplo la facilitación para cometer delitos terroristas. Por ejemplo, Ya. no sé, financiar algún tipo de grupo terrorista que participa en nuestro país Yo me podía acuerdo ser que eso sancionado. era, yo me acuerdo que eso era harta influencia extranjera. Era de que en su momento cuando ¿Mm? Chile tuvo tratados comerciales con Europa o con Estados Unidos, lo que La ellos OCDE pedían podía, que la normativa, claro, estuviese conforme a lo que tienen los europeos o los estadounidenses. ¿Qué era eso? Bueno, que su sistema financiero y sus empresas no financien terrorismo. En Chile, de hecho, cuando se aprobó esa norma era impensado hablar de terrorismo, ya era como casi en esa era la época de Al Qaeda, ya. Entonces era como ujú, una norma que se aceptó simplemente, fue como ya, sí, bueno, si nos piden los países extranjeros tener esto, está bien. Yo me acuerdo que se hizo eso respecto al terrorismo y respecto a temas de cohecho, me acuerdo que también estaban sancionados. Y después tema cuando del salió lavado de la, activos, sí, me y acuerdo. salió la normativa de lavado de activos, ¿cierto? Y ahí también se incluyó esta responsabilidad para las empresas que, en definitiva, ¿en qué consiste esta responsabilidad para la empresa? A ver si nos puede explicar un poquito más. Claro, de hecho, el tema de que no se pueda aplicar a las empresas en derecho penal es un tema que se discutió hace harto tiempo porque las empresas no pueden ir presas. De eso va. Lo Sí, característico del derecho penal es que hay una pena y esa pena casi siempre es privativa de algún tipo de libertad, principalmente ambulatoria, que la persona vaya a la cárcel en definitiva. mm, En el caso de las empresas, como tú bien decías, por tratados internacionales se le exige a Chile un cierto cumplimiento de ciertas normas y para esos efectos lo que se hizo fue establecer una ley que determina la responsabilidad para las personas jurídicas. Estas venían determinados solamente para cierto tipo de delito y las sanciones consistían, la sanción más grave era la disolución de la empresa, lo cual llevaba aparejado ciertas consecuencias totalmente como la pena muy de muerte negativas. para la empresa. Eso era una Exacto. pena de muerte y la cerraban simplemente. Exacto, se cerraba la empresa, dejaba de existir, también existían otras sanciones, como por ejemplo el dejar de contratar con el Estado y cosas parecidas. Y este catálogo de delitos fue totalmente ampliado ahora o va a ser ampliado con esta nueva ley de delitos económicos, en que se indica que todos los delitos establecidos, o sea, los delitos establecidos en el artículo de 1 al 4 de la ley de delitos económicos, que al final son todos, pueden ser cometidos también por empresas. Entonces, como tú decías, el tema del compliance ahora para las empresas va a ser sumamente relevante para efectos de ver que estén dando cumplimiento efectivo a todo aquello que le exige la ley. Principalmente para efectos de los cargos gerenciales, eh, eh, a ellos se les exige no solamente la realización acorde a lo que implica su cargo, sino que tienen un deber de supervigilancia también respecto de todos sus subordinados y cumplir y tener a lo menos un programa de cumplimiento empresarial. Porque Mm. recordemos igual que los delitos que se dan en contextos de empresas no solamente son cometidos por los gerentes, sino que muchas veces por otros mandos medios que aprovechando la estructura de la empresa van a cometer delitos. Entonces puede ser que tú tengas una empresa y que alguien se esté aprovechando de esta empresa para cometer delitos y tú sin saberlo estás facilitando la comisión de delitos. Y de Entre hecho tú comillas, también ¿sí? tú por esta negligencia estarías facilitando comisión de delitos y eso puede ser sancionado también, si es una negligencia muy grave. Me acuerdo que una de las excusas que estaba usando, no sé si está al tanto, hay una empresa que se llama iTelecom, a la cual se le acusa el caso Luminarias, ¿ya? Y el caso Luminarias, lo que consiste es que es utilizada la estructura de esta empresa para ganar ciertas licitaciones en distintas municipalidades y gobernaciones respecto a luminarias con paneles solares. ¿Cómo lo descubrieron, entre otras cosas? Es porque básicamente en todas las municipalidades las bases de la licitación eran exactamente las mismas. Entonces era como todas las municipalidades se pusieron de acuerdo para hacer exactamente la misma licitación y que la ganara la misma empresa. Y era porque claramente las bases venían entregadas por la empresa. Una de las cosas interesantes que tenía la empresa en su momento, cuando me tocó investigar un poquito del tema para efectos de clase, era que venían realizando un programa de compliance interno. ¿Ya? Y que estaban muy preocupados del cumplimiento normativo, incluso lo publicaron en su página web, lo que fue una mucha vergüenza para el estudio jurídico que participó de ese compliance, porque imagínate, aparecieran los abogados ahí muy felices de hacer un programa de cumplimiento normativo para esta empresa, que al mes o 2 meses después apareció, pero
involucrada a nivel nacional en un montón de licitaciones truchas. Eh, y me acuerdo mucho de eso. O sea, igual hay un tema bastante interesante que tiene que ver con el servicio que van a entregar los estudios jurídicos, ya sea estudio jurídico y contable, obviamente contable tributario, para entregar estos sellos de cumplimiento, porque básicamente van a ver ahí su reputación. Es como, oye, nosotros le dimos un sello de cumplimiento a esta empresa y ahora esta empresa está involucrada en una serie de delitos a nivel nacional. Me Ojo, llamó mucho la atención ese detalle, porque después ese estudio jurídico quería esconderse bajo la tierra, imagínate. hay que tener mucho ojo con eso. De hecho, en Perú, por lo que supe hace poco, mm, estaba comentando un profesor, de hecho, precisamente de Derecho Penal Económico, que en Perú, para efectos del tema del lavado de activos, está súper en boga el tema de la compra y venta de bienes raíces, de exigir un certificado de due diligence, si no me equivoco, ¿Ya? que es que la persona sabe cómo obtuvo los fondos la persona que le va a comprar el inmueble O sea, un certificado de o el debida vehículo. diligencia en el cual yo Exacto. tengo comprador, tengo que saber dónde Vendedor. obtuvo como vendedor. Ah, claro, yo tengo que Como saber dónde vendedor, obtuvieron. exacto. ¿Dónde obtuvieron los fondos con los cuales me están comprando la propiedad? Oye, pero esa exigencia igual es como fuerte porque puede que yo sea una persona natural, no tenga nada que ver con el derecho y comprando mi primera casa, por decirlo así, y ya tengo que tener ese nivel de diligencia. Claro, efectivamente. ¿No? Que complicado. Aquí lo que normalmente se Ahora, hace a partir ojo de con el la... tema ¿Sí? del lavado de activos, porque muchas veces lo que no estábamos tan acostumbrados en los últimos años, pero con el tema del narcotráfico, ¿Mm? la venta de alguna propiedad o algún vehículo, se puede estar propiciando el tema del lavado de activos. Entonces lo que hace el legislador, por así decirlo, es traspasar un poco estos deberes de fiscalización también Sí, a a las las personas personas naturales. jurídicas sobre todo, porque me acuerdo de la normativa de la Unidad de Análisis Financiero, que impone a muchas personas jurídicas del sector privado como el sector público, o sea, instituciones del Estado y también empresas, el hecho de tener que pedir cierta información y reportar operaciones sospechosas. Entonces, por ejemplo, está el tema de los casinos que reportan cuando hay mucho movimiento de dinero que es inusual. Los bancos que también tienen que reportar a la unidad de análisis financiero cuando hay un movimiento grande. Por ejemplo, la compra de una casa. Antes las personas lo pagaban con un valevista y no había mayor cuestionamiento respecto al valevista en el banco. Hoy en día, para hacer cobro del valevista, es como que te piden, por ejemplo, en la compra de una casa, que es de gran valor, ¿cierto? Supera los $10.000 conforme a la normativa, y le piden la escritura, la inscripción de la casa, ¿cierto? La que compró, ya, era en razón de esto. Al menos le piden una justificación, porque si no tienen que reportar como operación sospechosa. No es una denuncia, no es una denuncia, es simplemente un reporte de que, mira, que hay una operación que puede faltar un poquito de justificación jurídica o justificación económica, ¿ya? Entonces, hoy en día ese tema del lavado de dinero, igual en los últimos 10 años, ha tenido un fuerte control, pero es gracias al trabajo que hace la unidad de análisis financiero, los reportes que hacen los bancos, los casinos, los conservadores, los notarios, en el sector público, y en gran parte, ojo, ese es como uno de los puntos fuertes que ha tenido el aumento en la detección de este tipo de delitos, porque son estructuras o más bien tipos de fiscalización y control que hace 10 años no existían. Y hoy en día es lo que ha permitido, por ejemplo, el descubrir el tema del Milico Gate, el tema del Paco Gate, el tema de varios gates, por decirlo así, que antes, con los sistemas anteriores, no hubiesen no hubiese podido ser detectado. Y de hecho me pasó hace poco, me llamaron del banco, o sea, me llamaron hace un poco más de un año por un trámite que había hecho por una compraventa de un inmueble. Una señora que estaba en Punta Arenas, que estaba comprando una propiedad que estaba en Puerto Montt, ella no quería venir a firmar, así que yo opté como mandatario y mi cliente no halló nada mejor que transferirme todo el monto de la propiedad a mi cuenta corriente. Entonces, el banco Apareció sin justificación. me dijeron, señor, ¿qué está pasando acá? Y ahí, claro, te había que entregar la boleta respectiva del servicio, después el mandato que me habían entregado para efectos de la compra de la casa, la inscripción.
todos esos documentos al banco para que sean remitidos a la unidad de análisis financiero. Y el banco está completamente obligado a hacerlo porque las multas que la unidad de análisis financiero puede aplicar al sector privado son fuertes. Es muy, si alguien escucha esto, ojo, denle una vuelta a las sanciones de la unidad de análisis financiero, denle una vuelta a ese tema porque las sanciones que pueden aplicar son fuertes y lo han hecho, ¿ya? O sea, le duele incluso a un banco, por decirlo así. Si por algo son hoy en día tan busquillas y tan exigentes respecto al cumplimiento de estos documentos para acreditar que no es una operación sospechosa y así no tienen que andarla reportando a la unidad de análisis financiero. Efectivamente. Oye, una consulta ya, a ver, eh, y si todo esto, para que las personas entiendan, esto es casi como una introducción. Hasta ahora llevamos cuánto, 25 minutos y solo ha sido de qué tratan los delitos económicos. Me gustaría saber a ti, ¿qué te llama la atención de algunos de los delitos que contempla esta norma? Yo sé que son muchísimos, que necesitaríamos muchas horas, pero algún delito en particular que te llame la atención, que te gustaría trabajar, quizás el más complicado, el más problemático, O sea, esta norma tiene varias cosas problemáticas de partida que establecen un nuevo régimen de determinación de penas. ¿ya? Eh, Establece un nuevo sistema de penas sustitutivas. No, a diferencia de otras normativas, no es que elimine completamente la aplicación de penas sustitutivas, sino que establece otro régimen aplicable netamente a los delitos económicos, establece ciertos delitos ambientales directamente al Código Penal. Eso es bastante llamativo, llamativo principalmente yo creo que más que todo en el papel muchas ¿Mm? veces, porque finalmente la responsabilidad muchas veces en estos delitos se diluye un poco, pero sí para efectos de sancionar a la empresa directamente es bastante importante. Y más que los delitos, acá hay una pena asociada a los delitos que se establece con carácter general y se está colocando un poco más de ahínco, que es el comiso. El comiso, De ¿qué es? hecho, ¿Cómo el definimos comiso? comiso, el comiso, me acuerdo hace tiempo fue un seminario, creo que fuiste tú también, Probablemente. en la Universidad de Valparaíso, creo, cuando Ya. estuvimos en paro durante harto tiempo, hubo ¿Qué- un hay, seminario bastante bueno, hay fue que del ser bien comiso, de hecho. ñoño para ir a seminarios durante un paro. Solo voy a decir eso. Tenían vinos, brochetas, empanadas y muchas cosas más. Ese Por eso cóctel fui. era muy bueno. Universidad de Valparaíso, muy buenos cócteles. En esa época, no sé ahora, pero al menos hace 10 años atrás probablemente eran muy buenos cócteles. Fuimos varias veces después y no eran tan buenos. Ah, ya, Fue ese era en especial. esa ocasión. Ok, perfecto. Y me acuerdo que se llamaba el comiso, la pena más antigua. El comiso está relacionado con la incautación de las ganancias relacionadas a los delitos. Por ejemplo, yo defraudo a tanto por 100 millones de pesos y me quedo con esos 100 millones de pesos. ¿Qué pasa con esos 100 millones de pesos? El Estado dice, mire, ¿sabes qué? Estas fueron ganancias obtenidas de manera ilícita, por lo tanto, venga para acá. Yo me voy a quedar con esto. Se establece el comiso en carácter general para prácticamente cualquier tipo de delito. Yo creo Eso, que eso es eso, mucho más... eso, ¿Mm? eso era porque antes solo estaba. Yo tengo asociado en mi cabeza, yo no soy penalista, yo tengo asociado el comiso a delitos de narcotráfico. Sí, porque de hecho se estila mucho hablar de la ley RICO en Estados Unidos. Por ejemplo, en Breaking Bad, eh, le interesaba a Walter White mucho el tema de que poder blanquear su dinero para que con la ley RICO no le quitaran todas las ganancias que había obtenido por el narcotráfico. Ya, probablemente por ahí va mi Es algo, vinculación. exacto, es algo muy parecido a eso y de hecho, cuando empezaron a perseguir los delitos mafiosos en Estados Unidos, por lo que me acuerdo, fue a través de la ley RICO, Ya. tratando de eliminar las ganancias que habían obtenido por la comisión de estos delitos. Entonces, se está avanzando en esa materia, yo creo que de manera bastante acertada. Mira, sabes que hay Porque una norma, hace poquito se aprobó que todavía no veo aplicación al respecto, que tiene que ver con las carreras clandestinas. Y sabes que la normativa de las carreras clandestinas implica el comiso de los vehículos que están participando en una carrera clandestina. Yo lo encontré genial, porque tampoco lo había visto aplicado tan fuerte. Pero si a ti te pillan en una carrera clandestina, el vehículo es decomisado.
es súper fuerte, o sea, es una buena medida disuasiva, en el sentido que le estás diciendo no participes en carrera, porque tu auto todo enchulado de Rápido y Furioso te lo vamos a quitar y lo vamos a rematar. Así, la verdad que ya esa norma me llamó mucho la atención y más allá de que todavía falta aplicaciones técnicas para poder efectivamente hacer respetar esta norma de las carreras clandestinas, pero cuando se aplique va a ser muy interesante porque probablemente van a sacar de circulación varios vehículos eh, bastante ruidosos, ¿cierto? Sí, bastante molestos en algunos de los departamentos en los que he estado. Sí, sí, el, Y, el ruido es de hecho, terrible. el comiso no solamente implica que el Estado se quede con las ganancias, sino que también con los efectos que se utilizaron para la comisión del delito. Por Ya. ejemplo, únicamente qué pasa con el cuchillo homicida. Es propiedad del Ah, asesino, por así decirlo. claro, porque ahora Entonces, ¿qué también, pasa con eso? El ok, comiso implica que, al menos eso siempre se aplicó, el Estado se queda con eso, pero ahora también se amplía un poco y se le da un efecto más práctico y disuasivo a su aplicación, se le está dando un poco más de realce en ese sentido. Y yo creo que es importante por una discusión que se ha dado en el último tiempo. Yo creo que es bastante cierto el que el aumento de penas, y lo hemos visto en el último tiempo con lo que se dice del aumento de la delincuencia, las penas para el homicidio en el último tiempo han aumentado muchísimo, las penas para el robo han aumentado muchísimo y no hemos visto una baja ni en el homicidio ni en el robo. Yo creo que el aumento de penas efectivamente no implica una disminución, una disuasión para la comisión de los delitos, salvo en delitos económicos. porque era muy baja hasta ahora, Porque, no había ningún desincentivo. más que todo por un tema criminológico relacionado con por qué se cometen delitos. Ujú. Hace mucho tiempo, en el siglo XIX aproximadamente, cuando empieza todo este tema, perdonen los números porque la verdad es que no me acuerdo muy bien cuando empieza todos estos estudios, se decía que el delincuente era racional. O, o en algún momento se dijo que el delincuente era racional. Primero se decía que el delincuente era malo por naturaleza. Después empezó a evolucionar un poco este O tema sea, y decían malo, que el malo por delincuente... naturaleza, como Burns midiendo la cabecita para, el señor Burns, midiendo la cabecita para, se llamaba frenología, creo eso, que Sí, de acuerdo a la creo que estructura sí. craneal, de acuerdo a la estructura craneal podíamos saber si es que era un psicópata, si es que era un ladrón, qué sé yo. De hecho, en Django, cuando DiCaprio muestra el cráneo, ¿Verdad? es algo parecido. También. ¿Mm? Sí, ¿verdad? La estructura craneal. Sería la estructura craneal, el color de la piel, obviamente. Algunos Sí, como sí, que me todavía acuerdo. piensan eso, Bueno, pero en algún momento se decía que una de las corrientes principales es que el delincuente era racional. Es decir, yo veo eh, costo-beneficio de lo que voy a realizar y lo realizo. En el tema de los delitos pasionales, eso es totalmente falso. El tema de la claro, violencia intrafamiliar, nadie piensa racionalmente, sabes que voy a cometer delitos o la pena asignada a tal delito. En tema de delitos económicos, sí, ya, porque son delitos que se dan para efectos de maximizar los beneficios que yo estoy obteniendo de la realización de mi actividad empresarial. O sea, ¿me cuesta más cumplir la normativa ambiental o me cuesta más incumplirla y después pagar la multa? claro. Y en ese sentido, el aumento de penas, yo creo que sí, de hecho, se está viendo que está aumentando el tema del compliance de una manera brutal. Mm. Entonces, vengan a decir que el aumento de las penas en estos delitos no disuade, yo creo que disuade bastante. De hecho, más todavía, si por ejemplo una empresa gigante le interesan que sus mandos medios no cometan delitos porque ellos van a ser igualmente responsables. Entonces, yo me imagino a gerentes de empresas grandes diciendo, ojalá estos tipos no vayan a cometer delitos en mi empresa, porque finalmente quien va a pagar va a ser la empresa de arriba, ¿cierto? Entonces, finalmente es como casi reeducar y explicar las consecuencias como una forma de decir, de impedir constantemente de que ya, la gente que va llegando a la empresa, no haga esto por favor, no haga esto por favor. No solo van a ser sancionados ustedes, vamos a ser sancionados también nosotros, va a ser sancionada la empresa. Entonces claramente tiene un efecto disuasorio. Ahora,
Yo me acuerdo que uno de los problemas que existía respecto a los delitos económicos y que se causaba esta sensación de impunidad era que como no había una estructura propiamente tal de delito económico bien hecha, como se espera que ahora sí exista, es que se aplicaban los mismos principios de los delitos comunes. Y a eso me acuerdo, no es lo mismo pensar, como tú dices, un delito cometido por una persona como un delito pasional que le llaman, muy mal llamados pasionales, de todas formas, horriblemente mal llamados pasionales. Y por otra parte, de los delitos que son más como racionales o pensados o calculados. Pasa que las salidas alternativas, la irreprochable conducta anterior, claramente eran muy aplicables a los delitos económicos porque se trataban de personas que estaban insertas en la sociedad y que por tanto en realidad no eran considerados antisociales. Entonces, cada vez que se le iba a aplicar una sanción por delito económico, se le rebajaba considerablemente y se le podía ver nuevamente caminando en la calle. O sea, era impune, era impune. Pero porque se le aplicaban categorías que eran propias de otro tipo de delitos a delitos económicos para personas que en realidad eran parte de la sociedad y que nunca habían cometido un delito antes y por tanto claramente se iba a dar una sensación de impunidad cada vez que se aplicaran todos esos beneficios. Yo creo que viene más que todo eso dado por un reproche moral que se le da a la comisión de un delito económico versus otro tipo de delitos. Por ejemplo, el robo con intimidación, el robo por sorpresa. Es muy distinto decir, ¿sabes qué? Pucha, yo cometiste algún delito, sí, una vez maté a alguien. Es muy distinto decir eso a yo una vez estafé a tal persona. Eh, es muy distinto. Bueno, y de hecho hemos escuchado varios. Hubo un caso hace tiempo cuando condenaron a Orpis. ¿Mm? eh, de hecho, parte de la UDI salió en bloque a lamentar la situación que estaba enfrentando, casi como que le tocó a él por cosas de la Cayó en vida, un ¿no? delito, cayó en la comisión de un delito. Claro. Sí, cayó. Esto ni siquiera se referían a eso. Hablan de errores, eh, pero, normalmente. pero el reproche moral va en ese sentido. Ahora yo creo, la ley establece que la irreprochable conducta anterior en este caso no va a ser considerada como un atenuante. Ya. Mm, Ahí como que me complica un poco esa parte, porque ¿Podría ser extrae discriminatorio, tú dices? mucho. Yo creo que sí tiene hartas cosas discriminatorias la ley, eh, pero no es una crítica que se le pueda hacer solo a esta ley. De hecho, llama mucho la atención, o sea, no llama tanto la atención, se sabe por qué lo hacen, pero ha ocurrido muchas veces este tipo de discriminaciones en otros delitos. Por ejemplo, cuando se establece la ley de control de armas, en la ley Emilia, si mal no recuerdo, el tema de la necesidad de un cumplimiento de pena efectivo o que no puedan acogerse a penas sustitutivas, eso ya se aplica para otros delitos. El tema es que Ya. ahora lo vienen a aplicar en la ley de delitos económicos, en que se puede aplicar a gente como uno, como dicen algunos, eh, es más, les Sí, complica bastante y de hecho es bastante más atenuado que en otras situaciones, porque acá no es que no apliques la ley de penas sustitutivas, para los que no tengan muy claro qué es la ley de penas sustitutivas, es cuando dicen que alguien va a terminar firmando porque la pena era muy baja, esa es la ley de penas sustitutivas. ¿Ya? En este caso puede pasar exactamente lo mismo, pero tiene otros requisitos, que quizás son un poco mayores, pero entiendo. efectivamente tiene un régimen de penas sustitutivas alternativo al régimen común, pero no es tan terrible como lo que ha pasado en otros casos. Ya, o sea, no es para poner el grito ponerse a gritar ni O nada de sea, eso. claro, yo creo que hay una discriminación. Leí algunos artículos que hablaban sobre el tema de los efectos de la igualdad ante la ley que podría generar esta ley. Efectivamente, yo creo que hay un problema de igualdad ante la ley, pero no es un problema nuevo de esta ley. Es un problema que viene arrastrándose hace mucho tiempo con varias modificaciones legales, con otros delitos que no sé por qué en esos momentos no se le hizo la misma crítica. De hecho, se hace la... Yo lo veo asociado a la creación de normas, digamos, más populistas, ¿cierto? Cuando se exige por parte de ciertos partidos políticos, aprovechando una efervescencia ciudadana de que se sancionen más fuerte algunos delitos, termina siendo desproporcionado de que algunos delitos que simplemente en su momento estaban de moda, se aplica una sanción increíblemente más fuerte, con menos beneficios, y otras quedan como rezagadas en cuanto a eso. Es como, oye, pero si De hecho, la violación es más grave, debería estar más sancionada que esto, porque esto está más sancionado. Bueno, es que quizá en el momento cuando se reguló, la efervescencia una vez más genera el hecho de que, bueno, sancionamos más fuerte esto.
Esa es la sensación que a mí me da de por qué existe algunas sanciones en delitos distintos que pueden ser muy variables y sin mucha explicación racional. Exactamente. Bueno, de hecho hay un tema que no creo que sea muy conocido sobre el Tribunal Constitucional, la Ley de Control de Armas y la Ley Emilia, que está lleno de requerimientos al Tribunal Constitucional para efectos de que no se aplique esta prohibición de acogerse a penas sustitutivas y que implique un cumplimiento efectivo de la pena. El Tribunal Ya, Constitucional siempre determina caso a caso y si es que fuera procedente una pena sustitutiva, impide que tenga que cumplir pena efectiva el condenado. ya, ¿Ya? Eso es un tema que se ha tratado de hacer por parte de parlamentarios de acoger este tipo de leyes populistas, pero en la práctica no se da porque hay una vulneración a la igualdad ante la ley. Eso está claro, no me queda tan claro en la ley de delitos económicos porque establece un régimen de penas sustitutivas distinto. ya, Acá hay una limitación más que quizás más que una vulneración tan flagrante. entiendo, entiendo. Para ir cerrando, Pablo, em, ¿qué críticas, qué palabras finales tú tienes para este proyecto de ley, habiéndolo analizado en global? ¿Qué te parece a ti en general? Críticas o críticas a las críticas, lo que quieras señalar. Críticas a las críticas, yo creo que ya las dije, las podría resumir, es que quizás, por decirlo suavemente, un poco hipócrita sorprenderse respecto de las modificaciones legales que se están realizando ahora, si vienen de una seguidilla de modificaciones legales en ese sentido, pero para delitos violentos. ¿Ya? Acá tenemos una ley de delitos económicos que eh, los delitos económicos se caracterizan por lo difuso que son los perjuicios que generan. Acá no tenemos la billetera y los documentos que se robaron, pero acá tenemos un problema que va afectando la estructura y socavando un poco la confianza en las instituciones. Me parece. Lo que hemos visto hace, hace mucho tiempo reflejado en las últimas elecciones, con todo lo que ha perdido en popularidad algunos sectores que en algún momento se acordaron no aplicar sanciones en ciertos casos. eh, y yo creo que se ve bastante compensado con la nueva normativa que están tratando de aplicar en estos momentos. Creo que es una ley que tiene deficiencias, como las que señalé, por ejemplo, el tema de que no se considere reprochable conducta anterior como un atenuante. Yo creo que es relevante la reprochable conducta anterior, principalmente para efectos de igualdad ante la ley, porque efectivamente podemos tener personas que son reincidentes en temas de delitos económicos y acá igual se considera reincidencia. Ya. Eso finalmente. Bien, pues recordar que esta ley ya está lista, ya está saliendo del horno, ya terminó su proceso ante el Tribunal Constitucional, falta su promulgación, su publicación, que sorprendentemente ha sido aprobada de forma transversal por todos los partidos políticos, ya, así que, bueno, es un avance, sí, a mi parecer, personalmente digo, sí es un avance donde no había nada o había muy poco, hoy en día al menos hay una estructura sobre qué es lo que entendemos por delito económico y nuevas sanciones, ¿cierto? Como bien dice ahí Pablo, quizás hay algunas cosas que ajustar con el tiempo, quizás la aplicación misma nos va a llevar a conclusiones completamente distintas, quizás en un año más nos sentemos a conversar esto y digamos, mira, esto funcionó, esto no funcionó, y en definitiva lleguemos a conclusiones distintas, ¿ya? Hay un Muchas tema gracias. relevante igual Dígame, dígame, para cerrar. sobre el compliance. Hemos ¿Sí? visto que puede ser que quizás la normativa no tenga tanta aplicación práctica, pero sí eh, se ven los efectos en las estructuras empresariales del compliance, de que el cumplimiento efectivo de las normas al menos se está tratando de buscar por parte de las empresas que Y ya sea finalmente... de forma interna, ya sea teniendo sus propios departamentos de cumplimiento interno para las empresas más grandes, o simplemente tercerizando el servicio, contratando estudios jurídicos, contables, tributarios, ¿cierto? Que se encarguen de vez en cuando fiscalizar o auditar a todo el equipo de trabajo. Exacto, yo creo que era un tema que estaba al debe, que es bastante bueno que haya habido un acuerdo transversal en este sentido. Es un acuerdo que se basa también en la consulta de opiniones de expertos. Eh, Lo que hay rara vez hartos... pasa, O sea, yo creo que
preguntan de repente algunos expertos, pero la calidad de expertos yo creo que es súper relativo. Mm, Eh, Principalmente es lo mismo cuando uno va al médico, uno no sabe si el médico el que está yendo es realmente bueno en su materia, uno va a la suerte. Y pasa mm. también en otras ramas. En este caso, consultaron a buenos expertos y yo creo que salió una ley bastante buena. Lo que a veces pasa es que más allá de que consulten expertos, el proyecto es muy integral, muy bueno, pero después cuando va pasando por las cámaras va siendo podado. Entonces de repente queda como un queso. Y en eso me acuerda, me acuerdo de lo del CERNAC, ¿cierto? Hablábamos antes de empezar el programa que el CERNAC le pasó eso. Era un proyecto muy robusto para darle dientes y garras al CERNAC y que en su momento terminó siendo podado por el Tribunal Constitucional a una solicitud de la CPC. ¿Ya? En este caso no funcionó, menos mal, porque imagínense, hubiese terminado nuevamente una ley de delitos económicos sin garra ni diente y por tanto sin una efectiva aplicación. Por suerte no pasó, yo creo que en gran parte por el nivel de influencia que alcanzaron todos los partidos políticos al respecto. Esa parte me llamó bastante la atención porque casi siempre se consulta o al menos hay conversaciones con la CPC al momento de sacar este tipo de proyectos, pero bastante bien por los parlamentarios en este caso. No se dejaron llevar tanto por el lobby, tanto, ¿cierto? No, de hecho, yo creo que es un proyecto bastante interesante. Bien, pues muchas gracias Pablo, muchas gracias por participar en este que probablemente sea uno de los programas con un tema más denso. Espero tenerte de vuelta en algunos otros temas, ya sean de carácter penal, de carácter familiar, ¿cierto? Que son temas que igual tú trabajas. Y nada, pues nos veremos en otra oportunidad, ¿te parece? Me parece. Muchas gracias por la invitación y nos estamos conversando. Muy bien, recuerden que este podcast, así como otros, se encontrará en YouTube y también en Spotify. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.